Bueno, el día de hoy entonces vamos a ver el tema de los 11 correctos. Este tema es muy conocido por muchos, pero cuando uno está en la práctica de enfermería, no comprende de muchas maneras, o por lo menos a mí me pasó, cómo aplicar los 11 correctos, obviamente en la labor que hacemos en nuestro turno, ¿cierto? Y diario. Es decir, cómo aplicar 11 correctos de la manera más rápida, porque son muchos los pacientes y en realidad a veces no alcanzamos a hacer muchas cosas y por lo tanto en el turno quedan varias pendientes. Em, la idea con esto es conocer los 11 correctos de una manera un poco más resumida y cómo podríamos nosotros enfatizar un poco más en cada uno de una manera más ágil para poder cumplir con todos los pacientes de la mejor manera, ¿cierto? Y administrar los medicamentos de la manera correcta y si de pronto causar daño en ellos. Entonces, en la administración de medicamentos, primero que todo se debe tener en cuenta que debemos realizar el lavado de manos o la higiene de manos. Ya eso depende, obviamente, del protocolo institucional que esté en cada uno de los lugares donde ustedes trabajan. Los antecedentes alérgicos del paciente, el paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta, volumen correcto, educación al paciente. Muchos se saltan el, el noveno correcto porque, no, es que él ya se lo han administrado, ya le iniciaron ese medicamento, él ya sabe cómo es y no. Siempre que le vayamos a aplicar un medicamento a un paciente, por más días que lleve él, digamos un antibiótico, que normalmente es de varios días, varias veces al día, por más que él sepa que a esa hora es y que lleva tantos días aplicándose ese medicamento, se le debe decir, te voy a aplicar el antibiótico que corresponde a este horario, se llama esto, puedes presentar esas reacciones adversas. Siempre debe dar la educación. Este noveno correcto no se nos puede olvidar. Flujo correcto y el documento correcto. Entonces, partiendo de todo esto, vamos a iniciar entonces a desglosar cada uno y cómo en nuestra práctica de enfermería lo podríamos aplicar de una manera más rápida. Entonces, higiene de manos. El lavado de manos propuesto por la OMS y tener en cuenta siempre las precauciones básicas en todo momento, que entonces nos debemos higienizar o lavar las manos cuando consideremos necesario el lavado de manos, antes de tocar al paciente, antes de realizar un proceso limpio o aséptico, después del riesgo, contacto con los líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Miren, eso no es solo por cuidar al paciente, ¿cierto? Porque no podemos llevar los microorganismos de un paciente al otro. No es solo por ellos, eso también es para nosotros y para el cuidado de nosotros. Porque en la práctica diaria nos tocamos la cara, vamos al baño, comemos, compartimos, no sé, el algo en un momento en el que tenemos controlado el turno y podemos ir al cafetín. Bueno, en muchas ocasiones, esto es esencial. Siempre debe estar muy, em, adquirirlo pues y tenerlo para nosotros y llevarlo siempre a nuestra práctica. Bueno, lo siguiente entonces son los antecedentes alérgicos. En el carnet de enfermería debe estar el antecedente, los antecedentes alérgicos, sí, pero siempre, si no hay claridad con esto, siempre debemos preguntar esos antecedentes alérgicos, ¿cierto? Sí, a veces pasa que los médicos hacen
algunas preguntas, ¿cierto? Ellos también deben hacer algunas preguntas y dentro de esas está entonces preguntarle al paciente si es alérgico a algún medicamento. Nosotros como enfermería, como enfermeros también lo debemos hacer porque eso hace parte de nuestro cuidado. Y en ocasiones se presenta que el paciente o el cuidador que está con él no dicen la misma información al médico y a uno, ¿cierto? Porque no tienen muy clara esa información. Si esto pasa, debemos cumplir con la obligación de investigar si el paciente es alérgico o no a ese medicamento. ¿Listo? Si el paciente o el cuidador no tienen muy claro eso y ya según la investigación y todo lo que usted haya hecho para adquirir esa información, se la debe comunicar y les deben educar sobre si es o no es alérgico o pues corregirles la información que quizás ellos tengan de una manera errónea. Ya como les dije, este dato se adquiere por medio de la anamnesis y hay que también tener muy presente que a pesar de que algunos pacientes tengan muy claro a qué medicamentos son alérgicos, puede que durante el tratamiento que se esté llevando a cabo por el momento, por la patología que presenta en el momento, genere reacción alérgica a otro medicamento. Obviamente se debe hacer seguir el protocolo institucional con el fin de llevar a cabo las pruebas y todo lo pertinente para terminar de aclarar si el paciente generó alergia a algún medicamento que se le esté aplicando durante el cuidado. Bueno, entonces aquí vamos a hablar sobre el paciente correcto. Sí, y siempre sí se debe mirar el nombre completo en la historia clínica, ya sea virtual o física. Sabemos que todavía hay lugares en los que está la historia clínica de manera física, pero debemos mirar el nombre completo. Además, el número de identificación del paciente, que esos dos datos deben estar siempre juntitos, siempre de la mano, porque hay pacientes que se pueden tener nombres muy parecidos y la identificación, el número de documento es el que nos va a solucionar, ¿cierto? Nos va a dar esa diferencia de un paciente o de otro. Ojo con poner en el mismo cuarto pacientes con los mismos apellidos o el mismo nombre. Eso no se hace. Eso es un cuidado primordial de enfermería. Los pacientes con los mismos nombres, los mismos apellidos no se ponen en la misma habitación. Muy bien. Medicamento, dosis, vía, hora y flujo correcto. Eso los puse juntitos porque mientras se da la preparación del medicamento y todo eso que conlleva la verificación del nombre, del tipo de documento, de los antecedentes alérgicos, todos estos medicamentos, dosis, vía, hora y flujo, los debemos hacer en un momento en el que se esté sumamente concentrado. Entonces, siempre se debe mirar la prescripción médica, ¿cierto? Tenemos que estar seguros de que esa prescripción médica esté correcta. Si sabemos que un medicamento viene en una presentación solamente y el médico cometió el error de formularlo con otra presentación, él está en obligación de corregir su error y no se aplica medicamento hasta que ese error no se corrija. ¿Listo? Mirar el Cardex, que el medicamento sí es escrito de manera correcta, que es lo que les acabo de decir. El Cardex y mantenerlo actualizado es labor de enfermería. ¿Listo? Aunque las auxiliares de enfermería sean las encargadas de administrar los medicamentos, nosotras como enfermeras debemos estar a cuatro ojos pegadas a ese Cardex, que los nombres de los medicamentos estén bien, que los horarios estén muy bien y que se entienda, que sea claro. La fecha de vencimiento del medicamento siempre se debe mirar.
no nos podemos confiar del todo en la farmacia, ellos también son seres humanos y también se pueden equivocar. La prescripción médica debe estar la vía, la presentación del medicamento y la dosis. En la prescripción médica siempre debe estar. Pero si, por ejemplo, en la prescripción médica aparece entonces un medicamento ampolla, digamos, le van a poner dipirona, ¿cierto? Un gramito de dipirona al paciente. Entonces el médico pone 1 gramo de dipirona cada, cada, ¿qué? Cada 12 horas, digamos, pues. 1 gramo de dipirona cada 12 horas vía oral. Eso se debe corregir, esa orden médica se debe corregir antes de administrarse el medicamento, ¿listo? Porque la dipirona no va vía oral, la dipirona va vía intravenosa o intramuscular. Por eso ellos son los encargados de poner eso, pero nosotras las enfermeras somos las encargadas de velar porque eso que ellos escriben en esa prescripción médica u orden médica sea correcto. Si vemos un error, tenemos el deber de pedirles que lo cambien y ellos tienen el deber de cambiarlo. La presentación del medicamento, hay algunos médicos que lo ponen, otros no, pero para mí es de suma importancia. Claro que desde que esté la vía y la vía esté bien, o sea, no hay por qué poner la presentación del medicamento, ¿sí o no? Pero normalmente sería bueno que ellos lo pusieran. Y la dosis, obviamente, ellos son los conocedores de según el peso, la talla, los antecedentes personales sí, los antecedentes personales del paciente. Ya ellos discutirán pues la dosis pertinente. Obviamente, si vemos que hay una dosis demasiado grande, para un paciente, nosotras decimos, oh, wow, eso no se puede poner. Si ya él lo decidió por criterio médico que debe ser así, listo. Él debe tener una explicación y nosotras debemos escribir eso. Nosotros también tenemos que tener conocimiento de las dosis correctas para cada uno de los pacientes. Hora la debe asignar la enfermera teniendo en cuenta la interacción medicamentosa. Cuando un paciente tiene tantos medicamentos, ¿cierto? Y conocemos muy bien su patología, nosotras debemos entender y conocer que hay medicamentos que no se pueden poner en conjunto o que hay medicamentos que si se ponen en conjunto al mismo tiempo potencializarían ese efecto o otros que servirían muy bien para el paciente. Listo, entonces cada una con su criterio de enfermería según la educación recibida y según su conocimiento científico técnico para realizar la administración de medicamentos. El flujo correcto hace referencia al tiempo que debe tardar en administrarse el medicamento. Hay medicamentos que se deben aplicar lentamente. Bueno, por ejemplo, en este caso, hay antibióticos que se deben aplicar no menor a 30 minutos, o sea, media hora. ¿Por qué? Porque pueden dañar la venita del paciente. Entonces, no queremos que esto nos pase, ¿cierto? Entonces, hay esos medicamentos que conocemos que tienden a dañar las venitas, entonces es mejor pasarlas en más tiempo, de una manera más lenta, y eso también es decisión de enfermería. Bueno, mirar el nombre del medicamento, que sea correcto y tener en cuenta los medicamentos LASA. El volumen correcto, entonces ese lo puse a un ladito porque aquí les quiero decir dos cosas muy puntuales. La cantidad y tipo de solución. Se debe mirar la tabla de estabilidad del laboratorio. Cada institución debe tener una tabla de estabilidad. ¿Por qué? Porque cada medicamento viene con un laboratorio, ¿cierto? Entonces los laboratorios nos dicen, ese antibiótico solo se puede reconstituir con agua estéril.
¿Por qué? Porque así es como se da la adecuada activación del medicamento, ¿sí o no? Entonces, si se reconstituye con solución salina, entonces posiblemente ese medicamento no haga el efecto que ella desee. Entonces debemos tener muy en cuenta la tabla de estabilidad y comenzar a conocer esos laboratorios y qué nos dicen, sí o no, de los medicamentos que más se utilizan. Casi siempre la reconstitución de los medicamentos liofilizados son con agua estéril, pero hay algunos laboratorios que permiten que esa reconstitución se haga con solución salina. Eso y el porcentaje lo deben tener muy presente y esa tabla de estabilidad debe estar muy clara y debe estar para que cualquier persona pueda consultarla en el momento en que lo necesite. Con algunos medicamentos, los médicos prescriben la cantidad de volumen a utilizar. Eso entonces ya teniendo muy en cuenta si el paciente entonces tiene problemas cardíacos o renales, ¿cierto? En el cual tenga que hacer un control de líquidos de manera estricta, una dificultad en la eliminación y bueno, en pacientes en los que se controlen demasiado el ingreso, el egreso de líquidos, siempre los médicos son los que deben prescribir la cantidad de volumen a utilizar. Los últimos dos correctos, que es la educación al paciente, el documento correcto. Entonces vamos a mirar lo que es la educación al paciente. Se le debe educar, sí, y siempre sí, el nombre del medicamento a administrar, la dosis que se va a administrar, en cuánto tiempo se va a pasar el medicamento, en cuánto tiempo va a terminar de pasar, cuánto se va a demorar el medicamento en pasar, la función que va a cumplir ese medicamento en el cuerpo, ¿qué es? Entonces, si es un antibiótico, entonces ese medicamento le ayuda a combatir el microorganismo que en ese momento usted tiene. O si es para el dolor, esto le va a ayudar a que el dolor disminuya según la escala análoga del dolor. ¿Sí o no? Todo eso se le debe explicar. La función de los medicamentos se le deben explicar a los pacientes. Obviamente no con palabras técnicas. Ojo, nunca con palabras técnicas. Así sea que el que esté ahí acostado sea enfermero, sea médico, sea auxiliar de enfermería o sea alguna persona del área de la salud. No se le explica con palabras técnicas. Se debe explicar de tal manera que ellos entiendan y comprendan qué es lo que le estamos diciendo. ¿Listo? Y entiendan la función del medicamento y las posibles reacciones adversas que puede presentar la educación al paciente para que pronto no se nos asusten o el cuidador no salga gritando por el pasillo, enfermera, enfermera, ¿sí o no? O sea, hay que explicarles y que ellos tengan presente qué posibles reacciones adversas va a tener y obviamente que nos hagan conocer que les presentaron esas reacciones adversas, porque eso también nosotros lo debemos conocer. Documento correcto. Es el registro en la historia clínica con todo lo que se realizó paso a paso. Ojo, pues. Entonces, en la historia clínica se debe escribir desde se realiza debido lavado de manos o higienización de manos, se procede a preparar medicamentos, todo se debe decir. Obviamente ustedes van a encontrar como un esquema, una notica ya fija, en la cual eso primero ya esté muy claro y puedan realizar lo importante, ¿cierto? Entonces la cantidad del administrado, el medicamento administrado, si el paciente toleró el medicamento o no, si presentó alguna reacción adversa o no, si presentó alguna alergia, si el paciente definitivamente se negó,
se le estaba pasando el medicamento y comenzó a sentir una reacción adversa y él exigió que se le quitara el medicamento porque no quería terminar de que le pasara el medicamento, pues entonces se escribe todo eso se debe escribir siempre. Aquí habla del documento correcto porque hasta para escribir la nota se debe tener cuidado, entonces siempre se debe mirar el nombre del paciente y el número de documento del paciente. El documento correcto hace más relación a el registro de la historia clínica. Bueno, vamos a hablar entonces, solo les dediqué una diapositiva a los medicamentos LASA, porque es muy importante que tengan una idea de qué es, cuáles son como los más conocidos o los 3 ejemplos que les traigo y tener en cuenta que siempre debemos hacer las cosas de la manera correcta y lo mejor para nuestros pacientes y obviamente para que nosotros podamos seguir practicando nuestra profesión sin ningún problema. Entonces los medicamentos LASA, que hace referencia pues a la sigla en inglés, que en traducción se refiere a los medicamentos que se parecen de manera física y los medicamentos que suenan igual. Entonces, acá les traigo 2 ejemplos. Por ejemplo, a mano izquierda de ustedes van a ver que la ampicilina y la oxacilina son medicamentos entonces esenciales aquí en Colombia y que estos dos se parecen mucho. Los dos vienen de 1 gramo, los dos vienen escritos con letricas rojas, tienen como una botellita de laboratorio al lado amarilla. La ampolla es muy parecida. Así se van a encontrar muchísimos otros. Ese es como el ejemplo pues que encontré. Igual no voy a ahondar en este tema, sino que es como para que lo tengamos un poquito más claro. Y los que suenan igual entonces es la adrenalina, la noradrenalina, la dexametasona, la betametasona, dopamina y la dobutamina. Entonces ahí ustedes pueden ver que sí son muy parecidos, que suenan muy igual. Deben tener en cuenta que cualquier incidente que pueda causar daño al paciente debe prevenirse. Entonces, si conocemos bien los medicamentos LASA y sabemos que debemos seguir los 11 correctos, créanme que nunca vamos a tener un incidente con un paciente. O sea, si hacemos nuestro trabajo de manera concentrada y bien hecha, cumpliendo con los 11 correctos, todo va a salir muy bien. Aunque no conozcan los medicamentos LASA, no sepan cuáles se parecen mucho, pero sí que ustedes cojan la ampolla y la lean bien y vean qué es lo que dice ahí. Si le vas a aplicar oxacilina, pues entonces lees y si dice ampicilina, pues no lo aplicas, punto. Pero entonces ahí están los 11 correctos, ¿sí o no? Nombre correcto, medicamento correcto, dosis correcta, todo eso lo debemos mirar. Y deben tener muy claro y muy presente que no nos podemos llenar de miedo si cometemos un error. Ahí lo primordial es que el paciente esté bien. Entonces, si se comete un error, se debe reportar de manera inmediata. No nos podemos quedar callados con esto. ¿Listo? Si se quedan callados, ahí sí sería algo peligroso. Pero todos somos seres humanos y tenemos la posibilidad de equivocarnos, ¿sí o no? Porque el turno estuvo muy pesado, porque venimos de varios días de turno, porque no hemos descansado, porque tengo una situación particular, por lo que sea, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces, siempre se debe reportar de manera inmediata en el momento en el que te diste cuenta de que cometiste un error, reporto. Siempre, porque eso te hace excelente ser humano y te hace excelente profesional. Muy bien. Les agradezco mucho por escuchar, por aprender un poco. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, recuerden que lo pueden comentar
en la cajita de comentarios y me lo pueden hacer saber. Igual, si tienen algo que aportar para mejorar el proceso de atención de enfermería, sería genial. Agradecemos entonces todo el conocimiento que quieran compartir. Recuerden que el conocimiento es muy importante tenerlo, pero es muchísimo, muchísimo más importante compartirnos y hacer fortalecer y crecer nuestra profesión.